Saludos y bendiciones, amados hermanos y amigos que nos escuchan, para compartir nuevamente una porción de la palabra de Dios. Romanos 13:8 declara lo siguiente: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La deuda es una obligación que una persona tiene de pagar o reintegrar el dinero que debe. Es decir, que es una cantidad que se debe. Es una obligación también moral contraída con alguien, en este sentido quizás de gratitud. Solo podemos tener una continua deuda, según la palabra de Dios nos refiere, que debemos de pagar en Cristo. Mostrarnos continuo amor los unos por los otros, manifestándolo por medio de las obras. Fuera de eso, la Escritura dice que no debemos endeudarnos. Los mandamientos del Señor dicen: no cometerás adulterio, no mentirás, no codiciarás. Son mandamientos de parte del Señor y nosotros estamos en la obligación de cumplirlo. Pues este también es otro mandamiento, diciéndonos claramente que no debamos a nadie nada o que no entremos en deudas. ¿Por qué? Porque la deuda, aunque en algún momento determinado nosotros podamos depender de una ayuda, quizás de un hermano, lo podemos hacer, claro, podemos hacer un préstamo, podemos pedir prestado, pero tiene que ser a un nivel que usted sepa que lo puede pagar y que no va a traer una consecuencia después que lo va a afligir, a angustiar, porque ya esto no sería bendición. Pero lo correcto es que usted esté en una posición que pueda dar y no necesite entrar en una deuda a causa de un préstamo que deba de recibir. Y la palabra de Dios refiere varias citas y pasajes en los cuales se habla acerca de esto, muchos que si escudriñamos, pues seguramente los vamos a encontrar, porque ahí están muy claros para advertirnos de que obedezcamos este mandamiento, que es de amor y es para que permanezcamos en libertad. Ahora, las Escrituras reflejan muy claramente el efecto negativo y doloroso de contraer deudas. Vamos a observar lo siguiente: el que recibe préstamos puede quedar temporalmente bajo el dominio de otro, según Deuteronomio 15:6. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te he dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. El no tener que pedir préstamo es una bendición que trae libertad de parte de Dios. Tener libertad financiera es tener poder para hacer bien. Deuteronomio 28:12: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia de tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Esa es la bendición de Dios. Que usted y yo tengamos un nivel de economía o de bienes materiales en el sentido físico, hablando, económico, para poder bendecir a otros. Que no tengamos temor. Siempre que presta es porque tienen más de lo que necesitan para vivir. Porque si tienen lo necesario, pues por supuesto no podría hacerlo. Pero la bendición es prestar a otros a causa de tener abundancia, sin ningún temor. El que debe y aún no puede pagar a tiempo pierde el sueño, preocupado por cómo salir de aquello que ya se volvió aflicción. Proverbios 22:26: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieras para pagar. ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? ¿No es verdad que se le va el sueño? Se va horas y no se descansa. Hay muchas personas ya en el mundo que terminaron en una condición trágica, el suicidio, porque el diablo pues los golpeó fuertemente en sus mentes, indicándole que era la única salida para la vergüenza y para la deshonra que ya estaban ya teniendo. Sin embargo, eso es falso. Dios nos puede sacar de la deuda, Dios nos puede sacar de la aflicción, pero tenemos que clamar a Él y arreglar las cuentas, como lo vamos a ver por medio de la palabra del Señor. Sí hay esperanza para que Dios te saque. No tienes que quitarte la vida, no tienes que vender la casa, no tienes que hacer un sacrificio tan enorme como muchos hijos de Dios lo hicieron en Israel y tuvieron aflicciones grandes. Vamos a ver lo que dicen las Escrituras.
al tomar prestado, si no puede pagar, queda en posición de esclavo mientras está debiendo. Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Es decir, que mientras usted le deba algo a alguien, usted está esclavo, usted está siervo, está expuesto a que esa persona venga y quiera tomar algo para cobrarle la deuda. Hay personas que han perdido autos, hay personas que han perdido bienes dentro de su casa, hay personas que han perdido inversiones, personas que han perdido tierras, porque cayeron en manos de uno que se enseñoreó de ellos porque tenía más, y al ellos caer en desgracia, quedaron sujetos a la voluntad de esta persona. Hay mucho por qué no entrar en deudas. Pasajes donde se puede encontrar la angustia, el desespero, sufrimiento y pobreza, se llueven en las Escrituras. Solamente tenemos que escudriñar y lo vamos a encontrar. A causa de adquirir deudas, muchos fueron afligidos. Verdaderamente es terrible saber que hay algo que se tiene que pagar y que no se tiene cómo pagar. Hay un ejemplo en el segundo libro de Reyes 4, del 1 al 7, donde Eliseo y la viuda se habla claramente como esta mujer describe la aflicción que ella tenía. Esta mujer tenía su marido muerto. Él era temeroso de Dios. Ella clama al profeta y le pide que la ayude. Los acreedores con los cuales tuvo deuda a su esposo tuvieron que venir a su casa, pero ellos, como ella no le podía pagar, de sus hijos, 2 se le llevaban para que fueran siervos de ellos, pagando el precio de lo que su marido debía. Es decir, que ese iba a ser el salario, ese iba a ser el rescate de lo que ellos le habían dado a su marido. Sin embargo, la diferencia fue que esta mujer clamó al profeta, clamó al siervo de Dios, y ahí vino liberación, porque vino una dirección divina que le trajo libertad a esta mujer. Tuvo que ocurrir un milagro, pero para eso Dios es Dios de milagros. Solo Él lo puede hacer, y la sacó. Ahí en el pasaje habla claramente cómo Él le dio la dirección, la mujer obedeció y fue librado. Y al final, cuando ella vino a Él, porque lo que hizo fue multiplicarse el aceite que ella tenía, Él le dijo: bien, pues entonces vende el aceite, págale a tus acreedores, y de lo que le quede, viven tú y tus hijos. Es decir, que Dios le dio la bendición de tener para pagar la deuda, y le sobró para vivir ella y sus hijos. Cuán grandioso es nuestro Dios, que siempre está ahí alrededor de nosotros para librarnos y para ayudarnos. Así que, amados, tenemos que entender todas estas cosas para que nosotros no caigamos innecesariamente en todas estas cosas. Las Escrituras hablan claramente acerca de cómo Dios nos libra. Así que si usted ha contraído alguna deuda y está en angustia y no sabe qué hacer para pagarla, yo le aconsejo, mire, pídale perdón al Señor como hijo de Dios, y entonces clame al Señor por ayuda y Él lo librará. No se siga endeudando para pagar deuda, porque lo que va es a redoblar la cadena de deudas y de aflicciones. Clama al Señor, porque escrito está en su palabra que Él lo va a librar. Salmo 72:12, porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Si va a pedir socorro, pídalo al cielo, al Señor Todopoderoso, que es poderoso para respondernos más ampliamente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Así que ruego al Señor, si estás padeciendo por esta situación, estás pasando por una crisis de este tipo, que el Señor te ayude, que el Señor abra sus puertas, que Él perdone cualquier cosa que fue incorrecto, y Él te saque y te levante de en medio de toda esta situación angustiosa y te traiga libertad y te bendiga de tal manera que pueda ser bendición para otros en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones. Amén.